Les pido también que puedan anotar o revisar que sus nombres estén figurando correctamente en el registro de la sesión de Zoom, todo para el tema de las certificaciones que vamos a hacer a nivel después, ya de manera posterior. Adicionalmente, les pido que cuando vayan presentando los expositores puedan ir de alguna manera anotando sus preguntas en el chat. Katia luego después las va a leer y cada uno de los expositores van a ir respondiendo. Y si bien no estamos transmitiendo en vivo, esto se está grabando para que después pueda ser subido a la plataforma de YouTube. Así que les dejo ahora con Katia, quien va a coordinar, a moderar esta mesa. Muy buenas tardes. Vamos a empezar. Tenemos todavía dos personas que estaban previstas para esta mesa que no están aquí, es que vamos a modificar un poco el orden de las presentaciones. Lo que vamos a hacer es hacer las presentaciones una tras otra y luego vamos a juntar las preguntas. Vamos a hacer luego un conjunto, una parte de esta sesión para las preguntas y por supuesto para los comentarios de esta moderadora. Entonces, como Ana María Acosta no está con nosotros aún, quizá por el orden en que estaba establecido, Jessica, podrías tú empezar. Vamos a tener 15 minutos. Jessica Legua es doctoranda, investigadora doctoral del Doctorado de Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile y su presentación se titula Movimiento Feminista, Autonomía e Institucionalidad, una aproximación en el caso de la Asamblea Constituyente de Bolivia y la Convención Constituyente de Chile. Tenemos 15 minutos de presentación, voy a tratar de ser lo más estricta posible y ustedes ojalá también para que podamos tener el tiempo de la conversación, que siempre me parece que es un tiempo muy rico. Adelante. Una pregunta, gracias por la presentación. ¿Puedo proyectar o sin proyección? Puedes compartir. Si están los permisos. Ya, ahí está. Bueno, muchas gracias por la presentación y la aceptación a participar en el Congreso. Como decía la doctora Katia, voy a hablar sobre el movimiento feminista, la tensión de autonomía versus institucionalidad en el marco de los casos de la Asamblea Constituyente de Bolivia y la Convención Constituyente de Chile. Eh, La presentación tiene como 5 apartados, que es primero presentar el problema, ¿no? El caso a abordar, el marco de la investigación, las coordenadas teóricas y finalmente los hallazgos preliminares, ya que responde al desarrollo de mi investigación de tesis que está en proceso. Eh, para comenzar me gustaría decir que, bueno, el movimiento feminista y los feminismos contrahegemónicos en general han desafiado históricamente las condiciones de explotación y opresión a la que se enfrentan, vinculado con condiciones materiales concretas que generan procesos de subjetivación de sus participantes como autoridades políticas, en que en algunos momentos se generan tensiones internas. Un debate especialmente importante que que ha existido en el campo feminista ha sido de qué manera los vínculos del movimiento pueden establecerse con actores de la política institucional y en torno a las perspectivas de cómo esta relación podría implicar sujeción y despotenciación, mientras que la autonomía implicaría una mayor potencia para el despliegue de las agendas feministas. Y esto es lo que vamos a abordar. Eh, Primero decir que esta tensión es una tensión histórica que ha vivido el movimiento feminista, que ha tenido diversos contornos. En un momento entre feminismo o la cuestión de la mujer que abordaba el feminismo socialista versus el feminismo liberal que disputaba espacios de poder y de representación política, eh, entre el feminismo radical y el feminismo militante en la segunda ola, y así. En términos de la región, este debate toma una importancia bien particular hacia la década de los 80, hacia fines de la década de los 80, donde los esfuerzos por articulación eh,
y unidad para enfrentar los embates de la disputa imperialista en la región, socavaba proyectos de emancipación, ¿no? Luego de esa unidad, hacia fines de los años 80, como decía, las feministas enfrentan de manera bien aguda dilemas políticos que desencadenaron en este clivaje o en esta tensión de la autonomía versus institucionalidad de manera bien preponderante. En palabras de Yuderki Espinosa, dice esto: a principios de los años 90, el feminismo regional se enfrentó a la pregunta dilemática acerca de la institucionalización de su política, de su forma de relacionamiento con el Estado y su proyecto de autonomía. Fue una pregunta clave, violenta, dolorosa, que provocó por primera vez una gran fractura entre la generación de feministas que habían partido juntas y entusiastas en los años 70, atravesando coyunturas políticas críticas como la lucha armada y la lucha contra las dictaduras en el continente. Este quiebre o este clivaje tiene una expresión culmen en un quiebre en 1996 en el encuentro de feministas de Latinoamérica y el Caribe, el EFLAC, en Chile, en Cartagena, donde ahí se genera ya una división en que pasaron muchas décadas antes que pudiesen volver a dialogar distintas tensiones. Para observar esta tensión en términos contemporáneos, se decidió abordar los procesos constituyentes, particularmente los del Cono Sur, que es Bolivia y Chile, ya que los procesos constituyentes, ¿por qué los procesos constituyentes? Es porque en las últimas décadas en América Latina los movimientos sociales han protagonizado disrupciones masivas y cuestionamiento de los sistemas hegemónicos, donde las asambleas o los procesos constituyentes han surgido como formas o mecanismos de poner en tensión los elementos jurídicos y normativos de las sociedades. Por lo tanto, lo que han permitido ha sido el cuestionamiento de esos cimientos. Valdivieso dice que son momentos estelares en la historia de un país que abren perspectivas refundacionales. Estos procesos han sido sumamente relevantes y muchas veces han cambiado el curso del desarrollo de la historia de algunos países. Para las feministas y mujeres en general, estos espacios de disputa de poder han sido espacios negados. Sin embargo, ha existido una tendencia a querer disputar o participar de estos procesos, dado la posibilidad del debate general respecto a los lineamientos y marcos de desarrollo de una sociedad, de un proyecto de sociedad. Bueno, Bolivia y Chile están dentro de los países que han vivido en Latinoamérica estos procesos, con distintos resultados. Ambos están antecedidos por importantes movimientos sociales, crisis política. Sin embargo, sus características son distintas. En Bolivia hay un énfasis o una característica de los participantes y las participantes mucho más con un origen indígena y campesino primordialmente, a diferencia de Chile, que ha tenido características más urbanas. Otro elemento importante que diferencia y que nos permite poder estudiar esta tensión y la potencia del movimiento feminista, cómo se despliega, es que una experiencia es previa a la disrupción masiva del movimiento feminista en la región del 2015 y la otra es posterior. Entonces vamos a ver más o menos qué hemos ido encontrando. Y para eso decir que en el marco de esta investigación se hace dos preguntas fundamentales, y es que sí, de qué manera la subsunción a partidos políticos, autonomía e independencia de ellos afecta y perfila el despliegue de la potencia feminista, y de qué manera ellos se expresan en los movimientos álgidos de disputa como lo son los procesos constituyentes, en el caso de Bolivia y Chile, como se ha nombrado. Y por lo tanto, lo que busca la investigación es analizar la configuración y el despliegue de la potencia feminista del movimiento en estos casos y establecer de qué medida y de qué manera la potencia feminista se ve impactada diferencialmente por la condición de subsunción de partidos políticos o independencia y autonomía. Y la hipótesis que guía la investigación está dada porque, si bien podría existir una mayor dificultad para el impulso de políticas feministas de los partidos políticos,
ante las formas de autonomía, autónomas o de independencia, hay un proceso de inmersión que difuminan esta dicotomía en la actualidad y por lo tanto genera nuevos contornos. En cambio, lo sustantivo estaría dado por los mecanismos de disputa interna y externa de los partidos u organizaciones, para lo que se vuelve fundamental el encuentro, nucleamiento feminista, creación de vínculos y tramas entre feministas, mujeres y disidencias, para que se propicie una acción en red y el fortalecimiento de una agenda mínima común con debates situados, pero al mismo tiempo con alcances o diálogos globales. Y responde esta investigación a un análisis cualitativo y de carácter interdisciplinario. Para pasar rápidamente a las coordenadas teóricas y para así llegar a los hallazgos, lo que propone y lo que se dispone a desarrollar esta investigación son coordenadas analíticas a partir de lo propuesto por Verónica Gago, que llama potencia feminista, que dice de ella que es una potencia que no existe desplegada de su lugar no existe nunca desplegada de su lugar de arraigo del cuerpo que la contiene, que es un cuerpo singularizado, individual, pero al mismo tiempo colectivo y en variación. No es abstracto y tiene una capacidad deciente. La potencia feminista expande el cuerpo gracias a los modos en que ha ido reinventando las luchas de las mujeres y contiene un conjunto, o se ubica en un conjunto de relaciones sociales que la dota de una posición y por ende de ciertas condiciones materiales que permiten desarrollar una fuerza social y política que posibilita su despliegue o un despliegue específico. La apuesta es, desde esa concepción, buscar una operacionalización y lo que se propone es considerar tres dimensiones, que es el ejercicio de autoridad, la organicidad de la acción política y el control e incidencia de la agenda. La dimensión del estudio del ejercicio de autoridad es escogida porque permite dar cuenta de las formas de vincularse interna y externamente en una dimensión interactiva y relacional. De las actorías que realizan ejercicios de autoridad para instalar elementos que buscan en el campo de la arena de la disputa política, en el desarrollo del despliegue de su potencia. Si bien el caso de la autoridad puede ser comprendida en vinculación a concepciones tradicionales de sus fundamentos y formas de ejercerla, para efecto de esta investigación se utiliza en específico el modelo analítico de ejercicio interactivo y relacional de la autoridad, el EIRA, propuesto por Araujo, lo que da un giro respecto a cómo se venían comprendiendo y teorizando el ejercicio de la autoridad, concebido como un ejercicio a través del cual se puede generar un análisis respecto al estudio de los mecanismos de gestión de poder. Por otra parte, la dimensión de la organicidad de la acción política es una articulación de perspectivas teóricas que posibilitan pesquisar la configuración de las actorías políticas sociales. Es situada y contextual, igual que la anterior, desafía una comprensión rigurosa de elementos estructurales y dinámicos del desarrollo de la acción política, en que las coyunturas, los conflictos, ventanas de oportunidades, organizaciones y despliegue de objetivos sitúan el desarrollo de una actoría político-social o una actoría colectiva. Y finalmente se aborda o se considera la agenda e incidencia, el control e incidencia de la agenda para identificar el contenido expreso, el ordenamiento de prioridades y capacidad de instalar componentes de la agenda de las actorías del feminismo en lo que termina siendo la agenda final de los procesos constituyentes expresada en su propuesta finales. Y ahora, tal vez hablando de lo más interesante que son los hallazgos preliminares, lo titulo como tramas, tensiones y complicidades de mujeres y feministas. Primero decir que los contextos sociopolíticos están dados por conflictos sociales, sistemas políticos inestables, emergencias de alternativas de representación institucional y social, crisis político-social y desafección y agotamiento con el bloque tradicional en el poder. Los procesos constituyentes son demandas que son expresiones de procesos de acumulación de fuerza social diferenciada.
en Bolivia se constituye una agenda social, y en Chile es resultado del Pacto por la Paz, que es de todos los partidos políticos. Y la configuración y características de estos procesos constituyentes, bueno, la diferencia está dada porque en una hay más componentes de pueblos originarios, las mujeres y la ruralidad versus la urbanidad. En la participación de mujeres y de feministas hay disrupción, una está antes y la otra es posterior de la disrupción del movimiento feminista, por lo tanto, la constitución del movimiento propiamente tal es más débil en la experiencia boliviana que en la chilena. Sin embargo, ya existían avances muy importantes, como en Bolivia la política de la alternancia de género en los procesos de elección, que en Chile se vive de manera como una apuesta de asamblea paritaria, la primera en el mundo. Las mujeres y feministas participan principalmente mediante partidos políticos en el proceso boliviano y el MAS, ICP, versus la participación de independientes y militantes en Chile. Y acá, respecto a la potencia feminista, cómo se va desplegando, es interesante observar que las mujeres que hemos podido entrevistar y los documentos de los que he podido revisar, dan cuenta de que el primer elemento en que se sostiene su ejercicio de autoridad es la experiencia vital. Cuando digo experiencia vital, no estoy hablando de experiencia política, sino que la experiencia de cómo se ha configurado su vida en tanto mujeres, parte de sectores de la sociedad. Hay experiencia y vínculos siempre con militantes, sean autónomas o independientes de manera posterior. Los soportes técnicos políticos son muy importantes y esto se traduce en un respaldo de asesorías. Las asesorías tienen un lugar primordial para el despliegue, dada su experticia en género, y el respaldo social. Y la capacidad de diálogo es otro elemento importante. O sea, la principal manera de ejercer su autoridad es una capacidad de abrir diálogos y abrir puentes, ser articuladoras. Trabajan en red, y la lógica y entramados sociales están dados por el lugar del origen indígena de la población, en el caso boliviano, la violencia machista versus los elementos de paridad y reconocimiento de la necesidad de la presencia de mujeres, y la horizontalidad o la democracia y la participación como elementos que propician que las mujeres puedan ejercer cierta autoridad ante otras actorías y ellas mismas configurarse como tal. En términos de la organización política, sus estrategias están dadas por... Perdón, Jessica, te quedan pocos minutos. Ya, Estamos me queda alargando un una. poquito porque las otras dos compañeras no han llegado, pero unos 3, 4 minutos más, Ya, ¿sí? sí, sí, perfecto. La configuración de estrategia está dada por el análisis de correlación de fuerza de actorías clave, la articulación transversal de feministas. Por ejemplo, para la constitución de agenda en Bolivia estaba la experiencia de mujeres en la historia, y en Chile, para el despliegue de la agenda feminista y la instalación de sus elementos, se generó una colectiva feminista que articulaba tanto a militantes como independientes, pero con trayectorias feministas para disponerse en la disputa general. Y de la agenda hay una articulación, hay una agenda común, hay una organización del despliegue de la disputa de los elementos de agenda. Algunas se encargan de unos temas y otros de otros, pero todos articulados como acuerdos generales. Y eso lleva a pensar que la potencia feminista efectivamente vive inmersiones, que esas inmersiones están dadas por tramas que van, en el caso de la violencia, el contexto de violencias que se vive en Bolivia, van desde habitar una misma casa para protegerse de manera transversal, eh, hasta articular la política concreta a desplegar y el respaldo político para esos procesos. Entonces estas tramas, estas complicidades, tienen una disputa general y también sirven para disputas intrapartidarias y organizacionales, donde
Por ejemplo, para instalar un articulado, las feministas, independiente de su domicilio político o su experiencia política, mediante la articulación se despliegan hacia afuera y hacia sus partidos u organizaciones políticas, donde ellas como núcleo viven, o sea, ellas viven un proceso de nucleamiento que les permite supervivir y superar las tensiones existentes y las desconfianzas existentes. Los procesos de disputa política y de subjetivación política son muy importantes porque este proceso de mujeres y feministas no se da solo, o sea, requiere también encontrar aliadas que hasta ese momento, por ejemplo, no se identifiquen necesariamente con el feminismo o una agenda de género. Y entre los feminismos diversos existen también, o se configuran también como una herramienta vital para la experiencia de la opresión. O sea, cuando una piensa en esta disposición de la potencia feminista como un elemento de cuerpo individual, singularizado, que también es colectivo, y es decidente, ¿no? Es decir, atraviesa la vida de las personas. Vemos aquí experiencias muy concretas donde han servido de sostén desde sostén emocional hasta sostén político en formación. Y finalmente, eh, todo esto presupone que hay una pervivencia de la tensión, pero tiene otro contorno. Las ONGs tienen otros roles o tienen roles diferenciados, los partidos de izquierda tienen otros roles diferenciados y las organizaciones sociales también, por lo tanto ya no es una dicotomía, sino que es más bien una tensión que responde a desconfianzas históricas de las mujeres, de las feministas y de las organizaciones sociales con la institucionalidad que ha sido quien ha sostenido el desarrollo del proyecto hegemónico. Eso estaba cruzado por la cuestión del poder, cómo se lee el poder, dónde se cree que se tiene que disputar el poder, y eso significa una diversificación de tácticas y desafíos estratégicos respecto a la constitución de proyectos, que hoy día no está tan diferenciada. O sea, finalmente la agenda común da cuenta que los elementos programáticos son transversales y no hay como una contrariedad como lo existió en los 90 que era capitalismo versus otra cosa. Eso, gracias. Muchas gracias, Jessica, por tu presentación. Ahora le vamos a dar la palabra a María Beatriz Arce, que es también investigadora doctoral, esta vez del doctorado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su presentación se titula El impacto del activismo online en la organización del movimiento feminista Acuerpar en Red. Como las compañeras no llegaron, María Beatriz, yo creo que igual que Jessica, puedes tener 20 minutos para tu presentación o unos minutos más si fuera necesario, 20, ¿no? Perfecto, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por el espacio para presentar los avances y hallazgos preliminares de este trabajo de investigación acerca del movimiento feminista en el Perú, particularmente de su acción colectiva en red y algunos, digamos, constructos que van apareciendo como activismo online, on-live o acuerpamiento se van a ir desplegando al momento en que yo vaya desarrollando este contenido que tiene la siguiente estructura. Sin embargo, esa estructura no es rígida, sino que voy a tener distintas entradas para tratar de llegar con mayor profundidad a los hallazgos y no demorar tanto en los preliminares. Sin embargo, sí me gustaría comentar algunas premisas del trabajo de investigación en relación al problema de investigación, que tiene que ver con cómo el activismo feminista y sus características actuales de los diversos feminismos están impactando en la organización del movimiento feminista, no diríamos del Perú, sino de lo que ha venido en denominarse las Limas. Entonces, tenemos como primera premisa que el feminismo ya no es un movimiento solo de mujeres, el sujeto mujer unívoco está siendo seriamente cuestionado, lo que produce tensiones muy fuertes al interior del propio movimiento y por supuesto en su organización. La siguiente premisa es la heterogeneidad de las integrantes, de las colectivas que integran este movimiento, provenientes de los distintos territorios de las denominadas limas, pero que se encuentran en esta red
Este trabajo, debo mencionar, empezó durante el tiempo de pandemia. El piloto se desarrolló exclusivamente en el espacio virtual, pero luego la misma dinámica del trabajo en red de las colectivas nos llevó a esta combinación de espacio online y offline en lo que denominamos un activismo on live. Entonces ahora voy a llegar ahí. Y este tipo de activismo se condice con un concepto que es el de política prefigurativa, que proviene de la teórica Guiomar-Rovira, que también voy a tratar de explicar en la parte de los hallazgos, lo que nos lleva al planteamiento, a la siguiente premisa también, de que justamente esta combinación y esta superposición, esta porosidad entre los espacios virtual, online y offline in situ, nos lleva a hablar de un activismo que se da de una manera, nos lleva a hablar de un activismo autogestionado, comunicativo 24/7, que involucra una participación constante de las mujeres activistas y disidencias activistas y no activistas en colectivas, una comunicación 24/7 a través de redes sociales de mensajería, particularmente el chat. Entonces no estamos hablando solamente de un activismo mediado por la tecnología en términos de redes sociales, como se entiende normalmente Twitter, Facebook o lo que fuera, sino que es un activismo y una comunicación permanente mediada por básicamente las pantallas, ¿no? Y la comunicación constante a través de estas redes sociales de mensajería. Entonces, la formulación del problema se plantea de esta manera: es cómo el feminismo como movimiento social de larga data ha sufrido transformaciones a partir de la mediación de la tecnología, pero también a partir de estas transformaciones de los feminismos. Ya no hablamos de un feminismo como movimiento homogéneo, de los feminismos en términos de este cuestionamiento propiamente del sujeto unívoco del movimiento, y cómo obviamente tanto esta mediación de la tecnología como de las transformaciones del propio sujeto llevan a una transformación de la organización del movimiento. La hipótesis inicial que planteamos es que esta transformación de la organización tiene un doble impacto, son dos dimensiones: transformaciones en una dimensión comunicativa y en una dimensión política, pero que ambas están totalmente imbricadas y que hay una retroalimentación entre ambas dimensiones. La pregunta principal es cómo impactan estas nuevas formas de activismo en la organización del movimiento feminista, dadas las posibilidades de la acción colectiva en red. Entonces, para la acción colectiva, nuestro eje teórico viene de Melucci, y trabajamos tres dimensiones en la metodología. Básicamente lo que es dentro de la acción colectiva que plantea Melucci: la identidad, solidaridad es una dimensión, la otra son los aspectos de tensión y conflicto, y un tercer aspecto que tiene que ver con la ruptura, en el sentido de hasta qué punto el propio sistema que se teje, que se ensambla a partir de esta acción colectiva en red, resiste determinadas tensiones, tanto desde agentes externos en su interacción, sobre todo con la disrupción que vienen a proponer algunos movimientos sociales de arrastre, sobre todo a partir de las protestas de inicios del 2023, como las propias tensiones dentro del movimiento. Voy a los hallazgos. Entonces, los hallazgos van respondiendo a las preguntas secundarias. Hay una primera pregunta secundaria que tiene que ver, quiero mover esto, cómo es la organización del movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista tiene una infraestructura organizacional basada en las fechas icónicas del movimiento, que son el 25N, el 28S y el 8M. El 25N, el Día contra la Violencia hacia la Mujer; el 28S, el Día por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; y el 8M, el Día de la Mujer. Entonces, a partir de estas fechas icónicas se forman las asambleas. Ahí también estamos estudiando, junto con la compañera anterior, a Verónica Gagó, la potencia feminista en estos espacios asamblearios que originalmente, como les decía, a partir de la pandemia se dan especialmente en el espacio virtual, pero sin embargo con el regreso a la presencialidad, a la normalidad, este espacio asambleario se mantiene.
y donde los ejes de la acción colectiva son las colectivas feministas, que desde la teoría de los movimientos sociales encontramos, hay una denominación que es la que calza, que es la de movimientos sociales organizados, son las estructuras base de esa infraestructura organizacional, y uno de los hallazgos principales es que ellas están al centro de las colectivas y que más bien las organizaciones de apoyo que vendrían a ser las denominadas feministas institucionales, agrupadas en las ONGs, digamos, tradicionales del Perú, Manuela Ramos, Flora Tristán y otras, vienen a estar más bien en los márgenes de esta organización. Los movimientos sociales otros, como el CONULP, que se formó a raíz de las protestas fuertemente reprimidas al inicio del gobierno de Dina Boluarte, estos movimientos de protestas, varios, tienen un efecto de arrastre que también de alguna forma desestabilizan esta infraestructura organizacional. Sin embargo, el core, el centro, se sigue manteniendo desde las asambleas organizadas alrededor de estas fechas y que se mantienen de manera, en algunos casos, latente durante el periodo completo del año y se activan en distintos momentos más o menos cercanos a las fechas. Luego, la segunda pregunta secundaria, ¿cómo se organiza este activismo feminista online? Hay una organización en las redes que, como les decía, es permanente, es un activismo autogestionado constante a través de estas redes sociales de mensajería, que lleva a la conformación de comisiones diversas, ¿no? Comisiones de acciones, comunicación, seguridad, política, economía, y algunas más que se han venido a formar ya en los siguientes años, como la Comisión de Descentralización para la articulación entre las limas y las regiones a raíz de las protestas con los movimientos que vinieron de regiones, y otras comisiones como subcomisiones dentro de la comisión política que tiene que ver con vocerías que se activan al momento en que se desea hacer incidencia política. Entonces, esta organización que se da en el espacio originalmente virtual, pero que desborda al espacio denominado real o in situ, tiene una confluencia y es lo que se viene a denominar desde la teoría este activismo on-live, que además tiene implicancias que ahora voy a mostrar en este contagio entre la dimensión comunicativa y la dimensión, y la dimensión política. Este activismo desde la mirada comunicacional, porque en el marco teórico hay una interdisciplinaridad entre sociología y comunicación, se puede observar en la red distribuida, es decir, el Internet. Pero digamos, esta posibilidad de la red distribuida no solamente empapan la acción colectiva en el espacio online, sino que se trasladan al espacio real. Los espacios asamblearios y las asambleas siguen manejándose a nivel de red. El feminismo en el Perú es una gran red de redes que tiene esta organización. ¿Qué implica el activismo, este tipo de activismo online en términos de acción colectiva? He analizado particularmente desde desde la teoría de acción colectiva estas tres dimensiones, lo que tiene que ver con el binomio de solidaridad e identidad, que nos muestra a partir de este lente quiénes quedan fuera y quiénes quedan dentro de esta red. Ahí también echamos mano de Castells en el sentido de entender cómo la red en sí misma es la que otorga poder, es un poder que se tiene al acuerpar en esta red, que es el otro constructo, la posibilidad de estar dentro, en el core de las colectivas, y eso es lo que les da la posibilidad de acuerpar y ejercer este activismo, mientras que más al margen se encuentre esta posibilidad de incidir de alguna manera dentro de la organización es menor. Entonces, quién se mantiene dentro y quién se mantiene fuera de la red es lo que de alguna manera da las posibilidades de accionar y de acuerpar. Obviamente, si estamos hablando de un sujeto que ya no es unívoco, se producen una serie de tensiones al interior, pero también hay tensiones, bueno, tensiones en el sentido de cuando no hablamos de sujeto unívoco y hablamos de disidencias, estamos hablando de feminismos, de transfeminismos, hay una gran discusión acerca de entre las que se denominan transfeministas, que es el movimiento feminista que yo estoy estudiando en el Perú en ese momento, versus quienes son denominadas las TERF, y hay unos enfrentamientos muy fuertes con aquellas organizaciones que no incluyen a las personas
trans dentro del feminismo, sean trans masculinidades o, o mujeres trans. Pero también, y en ese caso, en algunos momentos ha habido ruptura, ¿no? Definitivamente hay una ruptura, es enunciativo el activismo. Las feministas activistas deben declararse trans incluyentes. Quien no lo declara así de manera explícita queda fuera de la red. Entonces, el hallazgo, digamos, principal, que responde a la pregunta principal, las dimensiones de transformación del movimiento feminista, las dimensiones de transformación de esta organización, de cómo se organiza el movimiento feminista de las Limas en ese momento, se da principalmente en estas dos dimensiones, comunicativa y política, que se retroalimentan entre sí de la siguiente manera. Siendo la red distribuida un espacio de autonomía, es el espacio para la construcción de sentidos comunes y conversaciones interseccionales sobre el sujeto y sus luchas, en base a distintas opresiones, y en la charla inaugural se habló mucho sobre esto: clase, raza, género, sexualidad, e incluso me parece la profesora Araujo hizo la pregunta sobre de qué manera, cuando el género deja de ser la piedra angular dentro del feminismo y entra la interseccionalidad con todas estas teorías queer y las disidencias, etcétera, cómo se desestabiliza el movimiento. En mis hallazgos, en todo caso, preliminarmente se encuentra que efectivamente sí, hay una tensión muy fuerte que lleva a que esta estructura, esta infraestructura que estoy estudiando, se desestabilice de alguna forma. Sin embargo, ¿no? Se mantiene una cohesión a partir de un hilo conductor de las luchas diversas que atraviesan estas distintas colectivas. Ese hilo conductor es la violencia. La violencia es un eje importantísimo en la investigación, básicamente hecho a mano del modelo de violencia de Rita Segato, y tiene que ver cómo la violencia es transversal a las distintas interseccionalidades y opresiones a partir de esa lectura interseccional que sufren las diversas colectivas, ¿no? Las colectivas en su diversidad. Así es que el movimiento feminista, o la potencia del movimiento feminista en las Limas, se enuncia, porque es totalmente enunciativo, como antipatriarcal, y aquí también desde el marco teórico hay un estudio del patriarcado, desde las teóricas feministas que consideran que el patriarcado es o no colonial o es anterior al colonialismo, etc. Entra muy fuerte la teoría de colonial, porque hay que estudiarlo en la medida que las colectivas se declaran decoloniales y, por supuesto, anticapitalistas, antirracistas, anticlasistas. Entonces, estas son los enunciados que tienen las colectivas para permanecer dentro de la infraestructura organizacional. Entonces, esta no existencia de un sujeto unívoco representa, otra colación, un dilema de representación que nos lleva a revisar toda la teoría de la no esencialidad del sujeto del feminismo. Chantal Mouffe es una de las que nos ayuda en esto. Bueno, entonces hay esta combinación entre el activismo online y esta denominada política prefigurativa. ¿A qué me refiero? Ya de alguna forma he explicado el activismo comunicativo autogestionado en red, y la política prefigurativa, básicamente lo que nos Perdona, muestra. María Beatriz, tienes unos minutos todavía, Solamente poquititos. para Sí, precisar, cuando por hablamos del favor. tipo de política, es una política que se contrapone a los tipos de política organizacional tradicional. No es una política piramidal jerárquica, es una política que absorbe la lógica de la red, ¿no? Abre el código de hacer entre nosotras, es autogestionada y requiere del acuerpamiento. Se rige por valores colectivos y es enunciativa y exige una participación constante en este espacio híbrido online, a partir de desde la mediación de la comunicación, desde las tecnologías, pero también en el espacio público. Esto es un esquema muy rápido de los ejes teóricos. La metodología es la investigación-activismo. Brevemente, para mencionar que esto ha traído muchas tensiones en términos de justificar epistémicamente el hecho de estar ejerciendo investigación y activismo al mismo tiempo. Las asambleas son estas tres en las que he estado realizando el trabajo de campo y en las que he estado inmersa desde esta investigación-activismo, y principalmente donde estoy en este momento terminando de cerrar es en la Asamblea Verde,
Entonces, las conclusiones, no sujeto unívoco, la necesidad de demanda del acuerpamiento, que implica no solamente una manera de resistir, pero sino también es la que da sentido colectivo a toda esta comunicación política autogestionada en red, ¿no? Donde la red efectivamente no necesariamente ya Internet en el espacio virtual, sino esta dinámica de red se traslada propiamente al activismo online del día a día. Hay una digamos, una tensión entre colectivas institucionalizadas, el poder con implica el acuerpamiento, y la pregunta sobre si este tipo de acción colectiva de alguna forma borra estos conflictos, si en la medida que se enuncie lo que el activismo online ha determinado que describe a la organización feminista en ese momento, como lo había mostrado. Gracias y perdón por correr. No, muchas gracias, María Beatriz. Vamos a continuar, por eso también un poquito me apuro, porque Ana María Acosta está con nosotros. Y entonces va a poder presentar, Ana María, no te habíamos visto antes, entiendo que tuviste una dificultad con los horarios, una confusión. Ana María Acosta es una investigadora doctoral del doctorado en Sociología de la Flaxo, Ecuador, y su presentación es Feminismos en Protesta y Comunicación Digital, Prácticas, Disputas y Transformaciones. Tienes alrededor de 15 minutos con algunos, algunos si es que en realidad nos es imposible cumplir con los 15, pero muy poquititos. Así que si nos tratamos de poner en el tiempo sería muy bueno porque creo que hay muchos elementos en común aquí, incluso habiendo leído sus abstracts, y sería muy bonito poder conversar hacia el final. Así que Ana María. Sí, perfecto. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias a todas. No sé si es que me escuchan bien. Sí, ya. Muy No se bien. escucha, hay como una pequeña bulla por acá por la sala. Entonces ahí me avisan si es que hay como demasiada bulla para poder moverme del lugar. Bueno, sí, muchas gracias por este espacio, esta invitación. Justo lo que les estaba escuchando, veo muchos puntos comunes con la investigación de Beatriz, de María Beatriz y todo. Entonces es súper bonito que Te quedaste un poco, tu señal creo que está un poco débil. No te escuchamos. Yo soy la editora de un medio digital feminista que se llama Wambra. Es un medio digital Eh, y comunitario que hacemos en Catherine, quizá le puedes avisar que no estamos oyéndola y que quizá puede apagar su imagen. conjunto como... ¿Sí? An- ¿Sí me escuchan? Ana, no, Ana, estamos con muchas dificultades para oírte, casi no hemos oído nada, Ya. Ok. ahí, porque está muy frágil tu... Entonces, es un resumen de lo que dijiste en estos minutos, pues nos vas a ayudar. No escuchamos nada, sí. Ya. No, mil disculpas. Apagué la cámara para que me puedan escuchar mejor. No sé si ahí está mejor, se escucha Sí, mucho mejor. mucho mejor. Sí, Sí, ya, perfecto. Entonces no voy a prender la cámara, más bien me mantengo así. sí. Ya, les decía que bueno, que yo, mi tesis de investigación es para el doctorado de Sociología y Género, pero yo yo vengo de un espacio organizativo de comunicación comunitaria y feminista, es una organización que se llama El Churo y un medio digital comunitario y feminista que se llama Wambra y que en conjunto trabajamos espacios de encuentro, de articulación del periodismo y la comunicación feminista. Entonces, ese es como mi lugar, como
una patita, digamos, como en el activismo, en el periodismo y una patita en la investigación, ¿no? Entonces, desde ahí parto para hacer mi propuesta de investigación, que en sí, digamos, conecta dos procesos. Entonces, voy a ponerles ahorita la presentación, les voy a compartir la pantalla. Me van contando si es que está bien ya. Me dicen si es que se ve. Un ratito le voy a conectar ahorita. Eh, no se me ponga mala cosa. Bueno, ojalá no se me, no se- ya. Me cuentan si es que ahí se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, ahora tienes que, Bueno, tienes que abrir la ya. Ahí. presentación. Ajá. Ahora presentarla, sí, porque está pequeñita, tienes que abrirla. Ahora sí, Sí, ahí ya le abrí la presentación. sí, ahora sí. Ya, ya, Ujú, ahí la abrí. ujú. Se ve muy Ya, bien. perfecto. Ya, chévere. Ya, igual me van diciendo, ¿ya? Entonces les decía justo que hay como toda esta mirada, digamos, en la investigación feminista. Siempre planteamos desde dónde nos situamos, ¿no? Desde dónde me sitúo yo como investigadora, en mis mundos y en mis patas, tanto como activista, como investigadora y como comunicadora y periodista. Entonces, esta es una de las imágenes que yo les suelo presentar para justo mostrar eso, desde dónde parto para hacer mi investigación. Esta es una fotografía de un trabajo con mujeres indígenas en Amazonía, que trabajamos procesos de comunicación comunitaria con mujeres indígenas. Este es el pañuelo de un espacio de activismo feminista que participamos, en el que tratamos de vincular el activismo, digamos, desde una mirada interseccional, las luchas por el aborto, ¿no? Que es un pañuelo que construimos ahí con una frase. Esta es la imagen, no sé si ustedes la vieron, de las protestas de 2019 de Ecuador, que esta es una de las imágenes de una mujer indígena de la Sierra de Ecuador que fue tomada durante las protestas y el levantamiento indígena y popular de 2019. Y este es un monumento al choclo, al maíz, que es mi lugar de origen, que yo soy de un cantón que queda como a 40 minutos de Quito, y es como un espacio, o un pueblito que ha ido siendo tomado por los centros comerciales y con la urbanidad, ¿no? Entonces, mi tesis la planteé que desde un interés como en dos procesos y las articulaciones entre los dos procesos. Primero, lo que hemos identificado muchas de las personas que estamos aquí, que es lo de la mayor posibilidad de alcanzar una comunicación global, transnacional, transcultural y digital, por la mediación de las tecnologías infocomunicacionales, ¿no? Y en especial lo de las web 2.0. Y por otro lado, el proceso de mayor visibilización y acción político de los feminismos como un movimiento social, cultural, a través de un activismo callejero y digital, ¿no? Em, Entendiendo, digamos, de que el tema de lo de la comunicación es un proceso global y que los feminismos siempre han tenido una presencia transnacional, ¿no? Entonces, una de las cosas que me planteé, digamos, entre los dilemas cuando empecé la investigación y hacer toda la cuestión más del campo analítico, teórico, es como estos debates que yo vengo del campo de la comunicación, ¿no? Soy licenciada en comunicación, hice un estudio, o sea, mi maestría es de estudios de la cultura, y llego a un doctorado de sociología. Entonces, muchos de los debates del campo de la comunicación en el campo de la sociología sobre las tecnologías de la comunicación y la información parecían como recién nuevos, ¿no?
eran debates que en cambio en la comunicación ya los habíamos venido para el análisis de medios teniendo desde hace mucho rato, ¿no? Entonces, hay como estas tres miradas que se plantean como en el debate de justo a qué nos enfrentamos como hacemos investigación desde, digamos, esa fusión, esa interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, el funcionalismo, o sea, por un lado hay una forma de entender la relación de comunicación y movimientos sociales, que es desde la mirada funcionalista, ¿no? Que es esta mirada muy presente en los estudios de sociología sobre los movimientos sociales cuando quieren incluir el tema del análisis de comunicación y es cómo la comunicación sirve para los objetivos de los movimientos sociales. O sea, hay una mirada súper instrumentalista y en esta mirada instrumentalista, obviamente que el género está totalmente ausente, no se discute, digamos, la neutralidad de la tecnología en los movimientos masculinos, sino es como lo normativo, ¿no? Y hay un reduccionismo comunicacional, como lo plantea Terrell. Luego hay la determinación, o sea, digamos, hay como esta mirada más determinista, que es como esta mirada de las tecnologías generan el impacto, esta mirada ya sea utópica, que viene mucho en el campo de la comunicación, en cambio, que se da así como de esta mirada súper celebrativa de la comunicación, de las tecnologías, de que generan toda una cuestión de una o sea, es una celebración, es una mirada utópica de las tecnologías en el tema del cambio social y de los movimientos sociales, o por el otro lado, la mirada más crítica de línea yo de corte tal vez crítico marxista, hay en cambio una mirada distópica, ¿no? O sea, las críticas del poder, el control, la privacidad, las sociedades capitalistas, el capitalismo algorítmico, ¿no? Finalmente, digamos, sea la mirada utópica, distópica, las dos miradas tienen una mm, coinciden en que miran al tema de la relación social como una mirada de la... Eh, uy, me dicen si es que está porque me sale comunicación inestable. ¿Sí está bien? ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Ahora, ahora Luego de nuevo, está sí. la mirada más relacional. Sí, ya. Ok, luego está la mirada más relacional, que digamos plantea cómo observar esta relación desde una cuestión de un proceso más de una transformación recíproca, ¿no? O sea, las tecnologías no son solo instrumentos que generan nuevas acciones e interacciones, no hay una separación entre la sociedad y la tecnología, hay prácticas materiales, hay contextos, hay sentidos, hay significados, y ahí viene todo el aporte, digamos, de los ciberfeminismos, la teoría feminista en la tecnología, las discusiones sobre el androcentrismo y la exclusión, y la crítica, digamos, que se plantea desde la epistemología feminista y la propuesta de Haraway, ¿no? Entonces, un poco mi propuesta se ubica como en esta mirada, digamos, de tener una mirada más relacional de la tecnología, la comunicación y los movimientos sociales, ¿no? Em, entonces, yo decía, hay un de adelante hacia atrás que es un poco plantear como una mirada también histórica sobre cómo construimos el objeto de estudio. Entonces, en este caso, una de las cosas que ocurre como en muchos de los estudios sobre los movimientos feministas de los últimos años, o sea, a partir de 2016, 2015, en América Latina es que estamos hablando como se habla de lo de las mareas, ¿no? O sea, lo de esta metáfora de la marea, esta metáfora de la ola, y la crítica que se ha hecho, digamos, al uso de esta metáfora justamente a la metáfora de la ola por no abarcar, digamos, o sea, tener una mirada más lineal de la historia, ¿no? Entonces, yo planteo más bien justo hablar o sea, buscar otras metáforas para poder hablar del momento que estamos viviendo, ¿no? Así como alguna vez se habló de la metáfora de la ola, ya no nos sirve cuál metáfora usamos, ¿no? O sea, cómo nos vamos también revitalizando los lenguajes en ese cruce entre crear otros lenguajes nuevos que salgan desde los activismos y que también puedan convertirse en estas herramientas, digamos, que son las palabras para poder entender qué está pasando en estos momentos, qué es lo que está pasando con el feminismo. Entonces,
Lo de la marea me gusta porque puede abarcar el tema de no la linealidad de las olas, pero sí los cruces de corrientes, las memorias, los presentes, que hay muchos, digamos, flujos que se plantean, reflujos, idas y vueltas, ¿no? Y de que no solamente es una fuerza la que la maneja al movimiento, sino muchas fuerzas ahí que confluyen. Eso solo como una metáfora, ¿no? Y como un llamado, digamos, a que busquemos otras metáforas, otras formas de tratar de decir, de nombrar lo que está pasando, ¿no? Bueno, de ahí, para entender un poco, digamos, lo que está pasando con el movimiento feminista en los últimos años, ha habido como un montón de interés y entendiendo que la importancia, ¿no? Digamos, de los del movimiento feminista callejero en América Latina. Entonces, Fernández habla de una revolución cultural que está desafiando las relaciones tradicionales de género. Gago habla de una potencia feminista transnacional. Barrancos habla de un movimiento denso, poblado, de mayor manifestación. O sea, digamos, hay como una tendencia en los últimos estudios de los feminismos a recalcar en esto, ¿no? O sea, recalcar en la potencia del movimiento feminista y en su importancia dentro del estudio de movimientos sociales, ¿no? Incluso, digamos, Evans y Chamberlain Cochrane hablan ellas sí usan esta metáfora de la cuarta ola, y ahí entra en este intento de caracterizar el momento actual. Hay una recurrencia a caracterizarlo desde dos aristas, ¿no? La arista del tema de la caracterización del movimiento como un movimiento intergeneracional, o sea, con participación de cada vez más activistas jóvenes y obviamente la presencia de el carácter comunicacional y de la relación con las tecnologías de la comunicación y la información, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto ya lo planteé. Esta es como la crítica a lo de las olas que les contaba. Entonces, ¿cuál es el periodo en el que yo me embarco? Que es como un periodo que dialoga muchísimo con otros países, con Perú, con Argentina, con México, ¿no? Inicialmente yo estaba planteando como mi punto de partida del periodo como 2015, que fue en 2015 la primera marcha de Vivas Nos Queremos, ni una menos, en Ecuador, en Quito. Pero luego, haciendo un rastreo, me fui hasta el 2012, porque en el 2012 es el año en el que en Ecuador se hace por primera vez la protesta que no sé si en sus países tuvieron, pero fue la de la marcha de las putas, ¿no? Y en esas movilizaciones ya de la marcha de las putas en 2012, si bien no era todavía tan presente, digamos, como esta relación entre el movimiento callejero y el movimiento, digamos, el activismo digital, ya se visualizaba algunas de las expresiones, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo planteo como del 2012 al 2021 para poder justamente observar cómo se ha ido transformando esas prácticas digitales feministas y que se dan en una relación calle-red, ¿no? Entonces, en esa historia, digamos, hay un contexto más amplio, ¿no? Digamos, de la participación del movimiento feminista en Ecuador en 2008, o sea, sí hago un recorrido, digamos, una contextualización histórica sobre qué es lo que pasó en 2008 con los feminismos en la Asamblea Constituyente, porque es un momento como muy importante para Ecuador. Luego está, digamos, el tema de qué es lo que ocurrió, digamos, en ese espacio en 2008. Em, Esta es como la descripción, pero voy a pasar rapidito porque quiero llegar como a lo otro. Em, ah, Luego hago un registro desde 2012 a 2021 de las movilizaciones feministas que se fueron registrando en dos ejes temáticos. Yo tomo dos ejes temáticos principales porque son los que también en la región, digamos, es una tendencia también en la región, son los principales activadores y aglutinadores de la protesta callejera, ¿no? En Ecuador es la violencia de género
inicialmente en contra del femicidio y en los últimos años por el aborto legal, ¿no? Por el aborto legal en el contexto de debates, de cambios, digamos, de legislación, como fue para el tema de lo de aborto por violación en Ecuador, en el contexto de lo de las discusiones de la ley de aborto por violación y de los cambios en la legislación vía Corte Constitucional, ¿no? Eh, entonces, hago este registro, ahí tomo el tema de lo de la marcha de las putas. En 2013, digamos, lo que pasó también por el tema de las reformas del COIP, para uno de los primeros intentos para sacar del Código Penal al aborto, que fracasó, que no fue, digamos, no funcionó. Luego en 2016 con la marcha de Vivas Nos Queremos, que continúa, digamos, hasta 2020. em, Está lo de la marcha de las Vivas Nos Queremos y todo. Lo de las pues, acciones, digamos, por lo de el aborto por violación en la Asamblea Nacional. Pero me enfoco específicamente como en dos acciones, tanto del eje temático de femicidio como en el de aborto, en una de las marchas que fue en 2022, que es la Marcha Nacional de Mujeres Feministas y Disidencias por el Aborto por Violación, que fue una marcha nacional y que tuvo una característica, digamos, de contar con una ampliación y una articulación, digamos, de mujeres desde distintas ciudades del Ecuador, afrodescendientes, indígenas, y hubo, digamos, un cruce súper interesante con el trabajo de comunicación digital del medio del que yo formo parte, ¿no? Em, entonces, bueno, he hecho como todo el registro de estas movilizaciones y todo, y lo hago a través de comprender, digamos, tres nodos de articulación de donde se da este espacio de relación entre la calle y la comunicación digital, que es uno, el espacio de Wambra como medio digital feminista, del cual yo soy parte y por ende existe, hay una, digamos, una investigación participativa, una etnografía súper, digamos, cercana, viva, de la que yo he trabajado, digamos, la etnografía. Entendiendo la etnografía digital no como una cuestión solamente aislada al tema virtual, sino también en esa relación y en esa coproducción con la parte del activismo de la calle. Y el otro espacio es el espacio de la protesta, entendiendo, digamos, como los feminismos en protesta. O sea, yo utilizo como esa forma de describir de que son unos feminismos que se construyen en la protesta. Em, y el espacio, digamos, de comprender las contrapúblicas feministas. Estos son como afiches que les voy a ir pasando. Y el de otro espacio es el tema de comprender las contrapúblicas feministas como estos espacios de articulación entre los medios feministas, los activismos feministas en redes de parte de personas específicas de colectivas y organizaciones participantes de las protestas y cómo se genera, digamos, esa relación desde las prácticas, las acciones, ¿no? Y también esa coproducción, digamos, como de ese espacio comunicativo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cuestiones. Eh, También tengo ahí, digamos, Ana, Ana, un perdón que te diálogo con... interrumpa. Ana, perdón, te tienes solamente unos minutitos más, un par de Ya, minutos. gracias, Katia. Bueno, también tomo algo, o sea, al igual de lo que estaban hablando antes, digamos, algo de lo de la acción conectiva, comunicativa, de lo de Rovira, un poco ahí lo problematizo. Está lo de la memoria feminista como el archivo digital, o sea, hago como toda una discusión sobre justo cómo abordar el tema de la etnografía digital con las fuentes digitales, con el tema de lo del archivo, digamos, de lo de la memoria, de lo que es, porque va por ahí. Esto es como un cruce con los archivos de las revistas feministas de antes, ¿no? Esta es una captura de las dificultades que puede haber cuando se hace investigación, justo una etnografía digital, se hace investigación con fuentes, con herramientas digamos, de recolección de datos digitales, que es eso, o sea, digamos, hay una memoria muy corta, un archivo que se pierde. Bueno, y eso, o sea, de ahí algunos dilemas investigativos que ya les puedo ir contando y conversando mientras vamos aquí dialogando.
Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Katia. Quizá podemos dejar de compartir para eso, para que podamos ahora abrir la conversación. Em, por favor, quien quiera participar, quien quiera preguntar, puede hacerlo por el chat si es más cómodo, y si no, simplemente abrir su ventana, su pantalla, y abrir las preguntas. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta, una acotación? Puede ser una acotación y una pregunta entre ustedes en la mesa, es abrir una conversación. ¿No? Entonces quizás para que se animen a participar y abrir sus pantallas y participar, quizá podría empezar yo con algunas quizá preguntas o precisiones. Carmen, ¿qué quieres hacer una pregunta? No. Excelente haber abierto tu pantalla y poder vernos. Eh, la primera, o sea, a mí me gustaría hacer como un comentario más grande, quizá pedirles a ustedes que lo comenten y quizá algunas preguntas. Em, Porque escuchándolas, ¿no? Bueno, creo que las tres han utilizado este concepto de potencia feminista, que en realidad Jessica está aplicando, intentando operacionalizarlo de manera más como específica. Entonces, a mí me gustaría preguntarle tanto a Ana como a María Beatriz si están, cuál es el lugar que tienen para ese concepto y si lo están operacionalizando, de qué manera lo están entendiendo, ¿no? En sus trabajos. Eso como una cosa general. La segunda cuestión que me gustaría como poner en conversación son los resultados que habían mostrado María Beatriz y Jessica, porque hay algunas diferencias, ¿no? Algunas importantes en esos resultados y me gustaría como que cada una pudiera dar su reflexión de por qué creen que hay esas diferencias, ¿no? A la hora de pensar la cuestión de hoy, de las alianzas, de las no alianzas en el feminismo. Y particularmente, no sé si si Jessica o alguna que se sienta que quiera retomar esa pregunta sería interesante. ¿Y en qué medida no es que cada vez que estudiamos el movimiento feminista, en realidad uno de los elementos principales es o sea, cuál es la posición que están ocupando en la disputa política, ¿no? Es completamente distinta una posición en la disputa política en la cual uno entra, por ejemplo, a disputar dentro de las asambleas constituyentes, ¿no? Que cuando uno lo hace desde las calles, ¿no? Desde las calles, y si no será que ahí tenemos que tener como en el momento de desarrollar nuestros trabajos, nuestras investigaciones y nuestros resultados, tener en cuenta esto y que si no sería eso porque hay como algunas diferencias. Y luego, para María Beatriz, eh, tú has repetido varias veces 24/7, ¿no? La cuestión del activismo 24/7. Y yo tengo que conozca como el debate sobre movimientos sociales en general. Hay todo un tema sobre las dificultades para que haya activismos tan dedicados, ¿no? O sea, son activismos que entran, salen, al revés, todo el debate que ha entrado en esta cuestión de cómo los activismos han sido tocados por otros fenómenos, como por ejemplo la individualización, bueno, incluso ideales más como capitalistas que sí o sí de todas maneras topan a los individuos. Una estudiante de nuestro doctorado acaba de terminar su trabajo sobre militantes de partidos políticos. Es cierto que es de partidos políticos, pero es en torno a las militancias. Y de nuevo, un tema esencial, y quizá por eso lo pregunto,
quizás es una especificidad del caso chileno o de los casos, otros casos. Conozco estas discusiones para los activismos en España, en Brasil, etcétera, son diferentes, pero uno de los resultados también tiene que ver con cómo son activismos que no quieren ser 24/7, que no admiten ser 24/7. Entonces me encantaría tener un comentario como tuyo respecto a eso y a Ana una reflexión de algo que también habías planteado tú, María Beatriz, y quizá también tú te animes a hacerla, una reflexión sobre la cuestión más ético-epistémica respecto a la investigación del activismo desde el activismo, ¿no? O sea, cómo se aborda esa cuestión. Eso, entonces quizá podemos empezar por ahí y así podemos abrir la conversación si alguien más se anima. Quizá podemos responder en el orden que presentamos, ¿sí? Jessica, Bueno, María Beatriz y Ana, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? sí, me iba a animar. Me gustaría, a pesar de que hay unas cosas que no me preguntaste, Katia, como pensar un poquito el debate. Respecto a la potencia feminista, me gustaría más bien compartir una inquietud que es parte de mi proceso de reflexión también, porque Verónica Gago hace una caracterización de lo que sería la potencia feminista. Dice es un cuerpo nunca desarraigado, etcétera, como que caracteriza, pero tengo la impresión, al menos hasta donde yo revisé y dice pasando por Marx, por Spinoza, que no dice exactamente qué sería la potencia feminista. Entonces, ¿qué hace de la potencia feminista que sea feminista y que no sea potencia en el feminismo? ¿No? ¿Por qué ocupan esa categoría? Eh, yo tomé una decisión, que utilizarla evidentemente y ver cómo eso se aplica o cómo hay elementos, por ejemplo, que cruzan lo político y lo social que desde que el feminismo trata de tensar, ¿no? La capacidad deseante de los cuerpos, la colectivización. Entonces me gustaría preguntarle a ustedes cómo fue su proceso para tomar esa decisión, ¿no? De usar una categoría que uno pudiese preguntarse, ¿qué es lo que hace feminista esa potencia? ¿Es una potencia distinta a una potencia de otro movimiento social? Y si no es distinta, ¿es feminista solo porque la ocupan o están circunscritas en el despliegue del feminismo? ¿Eso es una cosa? Yo estoy en el proceso de investigación, así que también estoy como construyendo eso. Por otra parte, respecto a las alianzas y las diferencias, yo creo efectivamente que mi investigación está circunscrita en un plano de la disputa política, ¿no? Y en una disputa política que es muy particular, que es la Asamblea Constituyente o los procesos constituyentes que son inusuales en los países. O sea, los países no viven asambleas constituyentes de manera cotidiana. Por lo tanto, es una apertura social que para que sea efectiva requiere también de una movilización social. Al menos en Chile en 2015 se empezó con el proceso constituyente con el gobierno de Bachelet y no tuvo ningún impacto, a pesar de que pudo abrir al debate en algunos sectores, no generó un proceso constituyente porque era institucional, porque era parte de un programa de un partido, o sea, de un gobierno, y los procesos constituyentes se caracterizan por ser resultados de movilización de fuerzas sociales, ¿no? De encuentros sociales, de posiciones, de actoría. Sin embargo, yo cuando digo que lo que he avisorado es que nuevos contornos, es porque a pesar de que eso es una cuestión como culmine o excepcional, eh, lo que se ve, lo que se ve en el proceso y hacia la actualidad es que, por ejemplo, las ONG no parecen centrales en la articulación de las actorías dentro del movimiento feminista, de las diversas actorías, pero aparecen. Y en los 90, una ONG hubiese aparecido como a contrapelo de las organizaciones sociales, como enemiga de las organizaciones sociales, ¿no? Porque el financiamiento que tenían era de la ONU, porque representaban el proyecto político hegemónico y las organizaciones tenían otras tendencias. Entonces, yo creo que esas alianzas están difuminadas porque existen. Por ejemplo, en Chile y en Latinoamérica,
la organización, ya está en otro plano, pero la ONG Rosa Luxemburgo, alemana, financia un montón de activismo. Entonces ya no es a contrapelo, no es la enemiga de las organizaciones, sino que existen instancias ONG que te permiten financiar el activismo, porque más allá de si tu activismo, tú deseas tener un activismo 24/7, para tener un activismo 24/7 necesitas alimentarte, ¿no? Necesitas reproducir tu vida. Y hay necesidades que son concretas, que son específicas, que al menos a la luz de lo que he estudiado en Bolivia y en Chile, la precarización de la vida y la crisis agudiza las condiciones de vida de las mujeres, la precariedad de la vida de las mujeres o disidencia sexo-género, ¿no? Y militar 24/7 se hace una cuestión muy difícil. Y ahí la ONG, por ejemplo, aparecen ocupando un rol de financiamiento. Y eso por una parte, y por otra parte lo de las alianzas, lo que yo pesquisé es que las inmersiones no son solo entre actorías, no son solo entre militantes y no militantes. En esta asamblea abierta, en estos encuentros abiertos, feministas, para generar programas, para generar agenda, llegan militantes. Llegan militantes de partido. Entonces la inmersión no es solo de partido versus o en conjunto o al lado de la asamblea territorial, la asamblea social, sino que dentro de esas mismas expresiones sociales habitan distintos domicilios políticos. Entonces, si habitan distintos domicilios políticos, la confrontación toma otro cariz. Y así lo vi en los procesos constituyentes y así lo he visto de manera posterior. Entonces, eso quería decir, como que las inmersiones que yo he observado son intraorganizaciones y entre organizaciones a la hora de instalar una agenda. Y eso, porque estoy muy de acuerdo con lo que decía el compañero, yo también lo he podido ver, a pesar de que mi estudio no tiene nada que ver con violencia, la violencia es un tema, y es un tema transversal que articula el problema de los derechos sexuales y reproductivos, el problema del trabajo, como es el elemento transversal y aglutinador de este nuevo momento político, nuestra nueva ola. Gracias, Jessica. María Beatriz. Bueno, gracias. Voy a empezar por la pregunta que fue dirigida a mí directamente y luego tratar de entrelazar con lo otro. Sobre el activismo 24/7 está directamente relacionado a ese constructo del acuerpamiento y que ha sido motivo de tensión, incluso de ruptura dentro del movimiento. Entonces, ahí en las conclusiones de alguna manera lo menciono, acuerpamiento no solamente es resistencia en el activismo, pero sino también autocuidado y cuidado. Y ahí les he dejado un enlace a un testimonio bien, eh, digamos, emotivo desde la percepción de una persona transmasculina y lo que esta persona desde su testimonio personal dice qué significa para él el acuerpamiento. Implica esa posibilidad de ser parte de una red donde no solamente se da la resistencia y el activismo 24/7 permitido por este activismo en red, sino que a su vez hay distintas formas de acuerpar, ¿no? No solamente en las marchas, en los banderolazos, en los piquetes, en las vigilias, posteando algo en internet, un tweet, participando de un tuitazo o ahora X, como se denomina esta nueva red, eh, trabajando con las voceras. Entonces hay una multiplicidad de aspectos para la vocería. Hace poco hubo una especie de crisis dentro del movimiento a raíz justamente de la exigencia del acuerpamiento visto desde una mirada muy vertical que no es la mirada que se está tratando de construir dentro del movimiento, que es esta política prefigurativa de horizontalidad, ¿no? Se acuerpa desde las posibilidades de cada una de las activistas. No implica que todas tienen que al unísono salir a la marcha. Quien no puede salir a la marcha no sale. Entonces hay toda esa infraestructura que permite ser tanto en línea como in situ, pero de alguna forma hay una, digamos, una transposición de ambos espacios, ¿no? Si uno está en una marcha y toma una foto o un video, la compañera que no pudo salir recoge ese video y lo pasa por las redes, está acuerpando. A eso se refiere el activismo on live, ¿no? La mezcla de esos dos espacios que es lo que permite la red. Entonces, pero sí, definitivamente ha habido tensiones en relación a este activismo 24/7 desde una mirada que no es la mirada predominante dentro del movimiento en ese momento, que no es la mirada vertical, sino que es la mirada de red, ¿no?
esta otra pregunta sobre la posición del movimiento feminista dentro de la disputa política. En el caso del Perú o de las Limas particularmente, es un posicionamiento en constante enfrentamiento al avance de los movimientos antiderechos y todas las iniciativas antiderechos que están saliendo del legislativo en este momento, y de los grupos ultraconservadores y del avance de la extrema derecha en el país, bueno, y en el mundo. Entonces, mucho de ese activismo tiene que ver cómo se responde a esto y cómo se articula dentro de estas asambleas alrededor de las fechas clave para responder a estos avances. Este año se cumplen los 100 años del aborto terapéutico en el Perú, 100 años. Sin embargo, se pretende incluso retroceder en algo que ya fue ganado. Entonces, la articulación dentro de las distintas asambleas, no solo la Asamblea Verde que ve el tema de aborto, sino las otras, que estarían en un momento de latencia, porque no es la fecha icónica aún, acuerpan y empiezan a generar estos contenidos en relación a los derechos frente a los derechos del movimiento y de las mujeres y disidencias frente a estos avances ultraconservadores. Pero si hablamos de posicionamiento, es una desventaja total en el espacio público, ¿no? Salvo por los espacios propios creados por el movimiento. Sobre alianzas y diferencias, eh, muchas, justamente lo que mencionaba de las posibilidades que nos ofrece este modelo de infraestructura organizacional para observar cómo están articulados las diferentes colectivas dentro de esta infraestructura organizacional y cómo las ONGs tradicionales, que en su momento estuvieron al centro, sobre todo como mencionaba la compañera en la década de los 90, a raíz del posicionamiento de la cooperación internacional y esa mirada de género desde la cooperación internacional, eso ha sido muy reclamado, ¿no? En distintas etapas en el feminismo en el Perú. Actualmente se retomó esa atención a partir de la acusación de las colectivas feministas a las ONGs institucionales feministas de no haberse pronunciado oportunamente en contra de la represión de las protestas. Se les declaró traidoras. Entonces, hay tensiones y rupturas dentro del movimiento, ¿no? Estas se han subsanado de alguna manera, pero a lo que llevó esa ruptura que fue en el momento del 8M del 2023, exactamente justo después de la represión de las protestas, fue a que se subrayara la cuestión de la autogestión, en el sentido de no recibimos financiamiento de las ONGs. Entonces, por eso es activismo autogestionado en red. Ujú. Estoy comiendo Gracias. la otra parte de las preguntas, pero por ahí van mis respuestas. Gracias. Le damos un ratito a Ana porque nos llega la hora y parte la otra mesa. Ana, por favor. Bueno, se me desconectó el rato que me estabas haciendo la pregunta, pero creo que tu pregunta fue en torno al tema de este tema del activismo, o sea, ¿no? Del activismo y de la investigación Es- finalmente como participativa, investigación militante, investigación también, esta relación que puede existir. Bueno, yo para hacer el planteamiento de mi metodología, fue toda una, digamos, una discusión sobre justo esto, ¿no? O sea, yo vengo de un espacio organizativo comunicacional feminista. O sea, digamos, yo soy periodista feminista y comunicadora feminista y comunitaria que he trabajado en organizaciones y en medios. Entonces, vengo de un medio y vengo de un medio en el que es un medio que ha estado acompañando permanentemente, o sea, desde sus orígenes en 2010 a los movimientos sociales y al movimiento feminista, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones, digamos, eso ha sido para mí una, la cuestión buena es de que parto, digamos, como de esto que nos suele pasar a las activistas, de que tengo, o sea, mi campo es súper amplio porque parto de una experiencia, ¿no? Entonces, la dificultad ha sido ya en el proceso metodológico, las discusiones cuando estaba trabajando el tema de cómo construir lo de la etnografía digital, es siempre el tema de, digamos, mi participación en el campo, la copresencia, la confianza está saldada,
pero luego el distanciamiento, ¿no? Tomar ese distanciamiento necesario para generar el análisis investigativo ha sido súper difícil porque yo también soy activista de Twitter, yo también he estado metida en las discusiones, estoy metida en los chats, entonces tuve un montón de dilemas éticos, dilemas sobre cómo manejar la información. Y claro, digamos, o sea, ya de por sí en etnografía tú tienes esos dilemas, pero también cuando haces la etnografía digital, que entiendes, digamos, al Internet no solo como una herramienta, sino también como un campo de recolección de datos empíricos y también como el objeto de estudio. Lo que se plantea desde el tema de la etnografía digital es de que claro, o sea, tienes los dilemas que tiene la etnografía, pero multiplicados por 10, porque la información a la que accedes juega mucho con esta condición entre la esfera pública, privada, o sea, que puedo contar de lo que accedo como parte del movimiento, pero que no se lo puede utilizar en la investigación. Entonces, muchos de esos dilemas los he tenido muy presente, los tengo hasta ahora. Todavía no las encuentro solución. Seguimos ahí discutiendo con mi tutora sobre muchas de las cosas y también sobre cómo, digamos, finalmente hay una importancia muy fuerte de, al menos yo tengo eso como en el tema, ¿no? Una importancia muy fuerte de que también nuestras prácticas, o sea, nuestras prácticas activistas, feministas, puedan también alimentarse y dialogar con los aportes de los debates teóricos, ¿no? Y de los debates teóricos que se dan en estos espacios. Entonces, creo que he logrado hacer ese clic para poder analizar eso. Y construir, digamos, una tesis que pueda también ser un aporte para poder fortalecer las discusiones, ¿no? O sea, de eso. De ahí, sobre el tema de esto de las disputas, sí quisiera dar ahí parte. Ecuador tiene una característica súper, digamos, a la tendencia distinta a la tendencia regional. Acá, digamos, las disputas el tema del transfeminismo no logró calar con tanta fuerza, digamos, como todo en otros países, ¿no? Y una de las razones, creo, es de que hay como una articulación, digamos, y esto es una de las lecturas que hago en mi tesis, como esta mirada interseccional que se da dentro del movimiento, también activado por espacios de comunicación, ¿no? Espacios de comunicación transfeminista, espacios de comunicación comunitarios, espacios de comunicación afrodescendientes, indígenas y la relación que existe entre el movimiento feminista y los movimientos indígenas y afrodescendientes acá. Eso es súper interesante y ya desde el campo teórico es como que yo comprendo, o sea, tomo la herramienta de comprender a los feminismos no como un movimiento único, sino como un campo de acción, ¿no? Entonces, Bueno. por eso es que trabajo con el tema de las teorías de las prácticas para vincular. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Quedó pendiente una pregunta para Jessica, pero yo creo que la vas a poder responder directamente porque están en el mismo doctorado y están cerca. Pero yo primero quiero agradecer todas las presentaciones. Ha sido muy interesante esta conversación y quiero simplemente estimularlas a ustedes que han presentado, y yo sé que ustedes conocen a sus otras compañeras que están trabajando en temas similares, a que busquen conectarse y encontrar un espacio de encuentro. Creo que hay muchos elementos comunes, conversaciones que se pueden dar entre las dificultades en las investigaciones, en pensar ciertos conceptos que están siendo pensados de una manera u otra. Así que mi más viva, mi vivísima, así como consejo de que se encuentren pronto. Vamos, Catherine, quizá tú puedes proveer, pero creo que por ahí están todos los contactos, pero puedes proveer los contactos para que quizá desde todos los diferentes doctorados, y aquí nos falta, podamos, y seguramente también el doctorado de Colmex hay estas reflexiones. Muchas gracias realmente por sus trabajos, por sus reflexiones y muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros y lamentamos el minuto que estamos tarde para la siguiente mesa o los dos. Eso, gracias. Gracias. Gracias.